Muy buenas tardes, mi hermana, mi hermano. Bendito sea Dios por esta nueva oportunidad de estar reunidos aquí para seguir creciendo juntos en la bendita palabra de Dios en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Continuando con esta serie nueva titulada Pasajes importantes del libro de Génesis. Y con nuestro tema del día de hoy, Génesis capítulo 35, la conversión de Jacob. Capítulo en el que comprenderemos de qué manera Jacob de haber sido un hombre tramposo, un hombre que se había manejado con la mentira, con la trampa, tuvo una cercanía, un encuentro cercano con Dios. Y esto hizo que definitivamente le cambiara su vida en este lugar que él mismo le tituló de nombre Betel, que es donde habita Dios. En este Betel veremos cómo Dios le cambió de nombre y lo puso por nombre Israel, de haberse llamado Jacob y de haber tenido una vida de trampa, de una vida de mentiras, una vida de mañas, pero ahora se estaba convirtiendo en un hombre de Dios. Y en ese nuevo comenzar que Dios le cambió de nombre y le puso Israel, ahora se empezaba a escribir una nueva historia. Una nueva historia de él junto con su familia que ya había nacido, que ya estaban siendo parte integrantes de su estructura familiar. Así es que mi hermana, mi hermano, póngase cómodo, pónganse en un lugar a gusto para que podamos disfrutar de esta bendita palabra de Dios. Comenzamos. Buenas tardes, Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias a mi bendito Dios por este privilegio de compartir esta hermosa palabra. Realmente, por medio de este estudio, estamos siendo todos bendecidos, Génesis versículo por versículo. Y la verdad que para mí ha sido un privilegio el tener esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta belleza que es la palabra de Dios. Amén. A quienes han estado aquí más continuamente recordarán lo que nos tiene la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a orar. Quiero comentar nada más de preámbulo, ¿verdad? El Señor me mostró el día de hoy, ¿no? Como aparentemente somos muy poquitos quienes estamos presentes el día de hoy, ¿no? Pero cuando estamos alabando a Dios, el Señor envía a sus ángeles a completar el lugar también y a adorar a Dios junto con nosotros. Así es que qué hermoso poder tener ese privilegio, estar aquí adorando al Señor, levantar nuestras manos, y no estamos solos porque Dios ha enviado también a sus ángeles a que lo adoren también junto con nosotros. Amén. Si algunos hermanos no tuvieron la oportunidad de estar aquí, el Señor envía para completar el lugar. Tiene legiones de ángeles constantemente y nos acompañan y nos acompañan en esa adoración que es tan importante. Este canto tan hermoso que estaban cantando nuestros hermanos de alabanza, santo, 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 el gran significado que tiene este hermoso canto de adoración. Y no estábamos solos. El Señor me hace sentir que había otras voces aparte de las de nosotros también adorándole, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a darle gracias por su palabra. Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Este día caluroso, este día soleado, este día que has puesto para nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, porque nos has traído una bendición especial a nuestra vida el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero rogarte primeramente, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendícelos en forma tan especial. Quiero rogarte, Padre Santísimo, que salgan de aquí con una mayor bendición de cómo entraron, mi Dios.
que si traían algún problema de alguna situación económica, que si traían algún problema de alguna situación de salud, Señor, salgan sanos y libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Altísimo. Asimismo también te quiero rogar por nuestros hermanos de la alabanza, Señor. Bendícelos especialmente a ellos también, porque son fieles aquí, Señor, a este servicio, Padre Santísimo, que tú has preparado para hacernos crecer en tu preciosa y bendita palabra. A nuestros hermanos que están aquí en servicio, Señor, ministrando aquí en este santuario, mi Dios. A nuestros hermanos que están en los equipos electrónicos, a todos, Señor, envía una bendición especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí y se mueva entre nosotros, Señor, y nos bendiga y nos unja y que nos use cada uno de nosotros como instrumentos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Y conforme a tu preciosa palabra, Señor, también nos unimos en oración, como dice en el Salmo 122. Oramos, Padre Santísimo, por la paz de Jerusalén. En esta hora y en estos días que está en una situación especial en este país de Israel, junto con este otro país que está peleando con ellos, Señor, enviamos bendición y vida eterna, Señor. Enviamos tu salvación a todas esas almas que no te conocen todavía, mi Dios, en esos lugares. Oramos por la paz de Jerusalén, para que tu Espíritu Santo establezca la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias te damos por esta palabra, Señor, en Génesis capítulo 35 que tenemos el día de hoy, que tú has preparado para nosotros, para alimentarnos, para hacernos crecer. Gracias, Padre Altísimo, bendito seas. Aleluya, amén y amén. Bueno, mis hermanos, recordaremos en semanas anteriores, pues, cómo nos ha llevado la palabra de Dios en capítulo por capítulo y versículo por versículo, este estudio precioso de Génesis, y cómo vemos precisamente cómo se fue formando el pueblo de Dios desde unos inicios, cómo fueron los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y sus hijos, donde cómo trajo Dios bendición especialmente sobre Jacob, es de quien trata este capítulo, y cómo después de haber estado un tiempo fuera de sus padres, Jacob, Dios le había enviado el mandato de que regresara a tierra de sus padres, y ya ahora sí con familia, con esposas, con hijos, ya venía de regreso, como peregrinando por el desierto para llegar a la tierra de sus padres. Pero vimos en el capítulo anterior, es Génesis 34, cómo ellos hicieron un alto y estuvieron un tiempo en esta otra tierra, en Siquem, donde establecieron sus tiendas y establecieron su lugar y compraron una parte de la heredad y estuvieron un tiempo ahí, pero no fue del todo bien con Jacob y toda su familia y su pueblo, sino que tuvieron una prueba muy difícil, muy dura que tuvieron que pasar ahí. Y vamos a ver cómo nos trae la palabra de Dios a otro capítulo, a otra etapa de su vida de Jacob. En este capítulo 35, en esta tierra, por cierto, de Siquem, donde veíamos que Jacob no tenía precisamente el liderazgo de su familia, no se veía que estuviera la autoridad de él. Era todavía un hombre un poco indeciso, un poco tímido con la familia, y pues veíamos en el capítulo 34 todavía como su hija Dina, pues pasó por una prueba difícil, fue deshonrada por otro miembro de un pueblo pagano, un pueblo distinto al pueblo de Israel, y y después de todo, después de esa prueba dura, como sus propios hijos también, por su cuenta, sin tomar en cuenta a su padre, decidieron vengar esa deshonra e hicieron una barbarie, se puede decir, ¿no? Una matazón ante el pueblo de Siquem, donde habían llegado ellos, y vemos que realmente Jacob no tenía la autoridad todavía. Y todo esto como un preámbulo para llegar a este capítulo, donde verdaderamente en el capítulo 35 vemos cómo Dios hace una obra especial en la vida de Jacob.
le devuelve y le da la autoridad, porque verdaderamente en este capítulo es donde hubo ya la plena conversión de Jacob, la plena conversión a Dios, y entonces trajo una bendición especial a su vida y a su familia y a los suyos. Y vamos a ver esta parte, en este capítulo vamos a ir recorriendo esa parte interesante de la vida de Jacob. Y así como nosotros también, algún día en nuestra vida no estábamos convertidos a Dios, no pertenecíamos no habíamos entregado nuestro corazón, no éramos sus hijos, no teníamos la autoridad que que nos da ahora, y de ese mismo modo también fuimos nosotros convertidos de las tinieblas a la luz, de la desobediencia a la obediencia, de la pérdida de autoridad a tener una autoridad ya delante de nuestra familia, de haber estado en la confusión, de haber estado en la inseguridad de nuestra personalidad, a llegar a tener una seguridad plena porque Dios está con nosotros, así como se muestra en este capítulo, estuvo con Israel, con Jacob. Dice capítulo 35 de Génesis, en el versículo 1, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí hay una cosa interesante. Yo lo que quisiera que tomemos de esta palabra, que Dios nos está hablando a nosotros en lo personal. Toda la palabra es el mensaje de Dios, es la personalidad de Dios, y toda palabra que habla a cada uno de sus siervos nos habla realmente a nosotros, y debemos de tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones o cada uno de estos mandamientos. Y en este caso, así como le dice a Jacob, nos dice a nosotros: ve y sube a Betel, donde habla Dios. Sube a Betel, donde está Dios. Quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí en este caso le está hablando a Jacob, pero en nuestra vida, ¿cuántas veces nos dice Dios: haz un altar ahí donde tú estés? Haz un altar en tu casa. ¿Y para qué sirve el altar? Para poder tener un lugar de intimidad con el Señor. Él es nuestro Padre y Él desea que nos comuniquemos con Él continuamente. Y ese altar es muy importante que lo establezcamos donde quiera que estemos. Yo en lo personal, por ejemplo, ahí en mi casa yo tengo un altar donde yo me puedo acercar a Dios y puedo confiadamente hacer nuestro ruego, nuestras súplicas. Tanto mi esposa también tiene su lugar especial donde todos los días ella se pone de rodillas y busca a Dios y busca su rostro. Y nosotros cada uno en lo personal tenemos ese mismo mandato que tuvo Jacob. Yo mismo en lo personal también, allá en mi trabajo, donde voy camino de mi casa a mi trabajo, yo procuro llegar en promedio unos 20 minutos antes de la hora de entrada, para no dar mal testimonio, para no quebrantar las reglas de la empresa. Y yo lo primero que hago al prender la computadora es ponerme a leer mi devocional diario, y ahí le doy gracias a Dios por mi trabajo. La computadora se convierte en un instrumento también para ser parte del altar de Dios, para buscarle a ir, para buscar su rostro, para conocerlo más. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados a hacer un altar, tanto en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Y ahí enviará Dios salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Así es que este mandato, este mandamiento nos lo da Dios a nosotros. Sube a Betel, sube ahí donde está Dios, donde habla Dios, donde está la presencia de Dios. Quédate allí y haz un altar. Eso nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Lo aceptamos, mis hermanos? Y Jacob lo dijo ahí donde se apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y sigue diciendo el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban:
Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí ya estamos viendo un Jacob un tanto más convencido. Le habló Dios, le dio un mandamiento y se sintió seguro, se sintió respaldado. Y por lo tanto empezó a ver ese Jacob convencido por Dios, ese Jacob respaldado por Dios, ese Jacob que había ahora sí empezado a transformar su personalidad y tomó una actitud de líder. Fue y les habló a todos los suyos, a sus hijos, a las esposas, a los siervos, a los sirvientes que había, y les dijo a todos: levántense, vamos a ir a buscar a Dios. Vamos a ir a obedecer donde Dios nos ha mandado. Ahora sí, con una actitud como líder. Como les decía, había estado antes Jacob con una actitud indecisa durante su vida anterior, pero ahora empezaba a tomar una autoridad, empezaba a tomar una actitud mucho más segura de sí mismo. Entonces tomó ese liderazgo y fue y les dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Podemos sentir esa voz y ese mandamiento en nuestra propia vida? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Muchos de nosotros, como yo en lo personal, que estaba en un lugar y en una religión tradicional de México, Dios nos tuvo que decir: quita todos los dioses ajenos. Y sabemos a lo que se refiere, pero muchas de las veces también se está refiriendo a otras cosas. ¿Cuál viene siendo los otros dioses ajenos que nos siguen quedando algunas veces todavía? Yo les voy a decir uno que es uno de los más difíciles de quitarnos: el ego, el egocentrismo, el yo soy el más importante, lo que yo digo es lo más importante, o yo tengo la autoridad en mi casa, o yo tengo la voz que va a decir qué va a hacer todo el resto de la familia, o no sé, vamos a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que a mí me conviene. Ese yo que se llama ego, ese es uno de los dioses más difíciles que tiene Dios para decirnos: quítatelo. Entonces podemos sentir esa voz. Los dioses ajenos, los dioses que no permiten que tengamos una humildad delante de Dios, una humildad delante de nuestra familia y de nuestros compañeros de trabajo, de donde quiera que vamos. Ese ego que nos hace sentirnos muchas de veces que tenemos siempre la razón, ese ego es uno de los dioses que quiere Dios que quitemos de nuestra vida. Entonces aquí nos sigue hablando el Señor para cada uno de nosotros: quita los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y también dice: limpiaos. Nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios y estamos conociendo, así como fue en este acto de la Santa Cena que participamos todos, cómo aprendimos aquí que el Señor derramó su sangre por misericordia y por amor a nosotros. Y si nosotros buscamos limpiarnos conociéndolo más al Señor, aprendiendo de su palabra como lo estamos haciendo el día de hoy, haciendo oración como habíamos dicho al principio en nuestro altar que levantamos delante de Dios, y si lo buscamos confiadamente en el trono de su gracia, Él está presto para bendecirnos y para perdonarnos, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y nuestra limpieza no va a consistir en que nosotros precisamente nos convirtamos a ser buenos por nuestra propia voluntad, sino buscar y tener la humildad para reconocer que Dios, su Espíritu Santo, es quien nos puede transformar y que su sangre es la que nos puede limpiar. Entonces nuestra limpieza consiste en ser obedientes y buscarlo a Él. Continúa nuestra relación con Dios en eso. Amén. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros entendamos esta voz, entendamos este mandamiento
y sigamos en esta palabra. Amén. ¿Qué fue lo demás que les dijo? Dice, y mudad vuestros vestidos. Aquí en este caso estamos viendo que este pueblo venían caminando por el desierto. Imagínense todo terragoso el lugar. Y pues al momento de que iban a encontrarse con Dios en ese altar que iban a levantar, había que limpiarse y mudar los vestidos, cambiarse de ropa y estar con una ropa limpia completamente, porque iban a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero también nos sigue hablando Dios en esta palabra. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Mudaos vuestros vestidos. Y aquí espiritualmente no se está hablando de nuestra ropa física precisamente. Y gloria a Dios que es domingo y buscamos tratar de venir nuestra camisita, pantalón, las mujeres, ¿verdad? Su ropa especial y todo, porque es el domingo, vamos a ir a la casa de Dios. Gloria al Señor por todo eso. Pero aquí el Señor nos está hablando también de nuestro hombre viejo, de nuestra personalidad vieja que todavía algunas veces mostramos, ¿no? La palabra de Dios le llama la carne, y la carne es algo que quiere Dios que tengamos que retirarlo de nuestra vida, porque quien vive en la carne no vive en el espíritu. Quien vive en la carne aleja realmente la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la voluntad de la carne está contraria a la voluntad de Dios, a la voluntad espiritual. Entonces quiere Dios que nos despojemos de estos viejos vestidos. Quiere Dios que nos despojemos de esta vieja manera de ser, y que por lo tanto estemos dispuestos a la hora de quitarnos, buscar la sabiduría de Dios. Fíjense qué interesante esta parte, ¿no? Porque al momento de que Dios nos dio una nueva persona, nacimos de nuevo, nos dio el agua viva y nos hizo nacer de nuevo. Es decir, nosotros teníamos nuestro espíritu, el espíritu de nosotros como hombres estaba muerto como yo siempre lo comento en la escuela dominical. Es como si fuera un granito de frijol. Un granito de frijol lo vemos, no traigo aquí ningún ejemplo para mostrarlo, pero todos sabemos lo que es un granito de frijol. Un granito de frijol es como una piedra, muerto, no hay vida, no pasa nada, y pueden pasar mucho tiempo, días, semanas, meses, tal vez años o decenas de años, y el frijol si está totalmente encerrado en una bolsa, y va a continuar como piedra, como muerto. Y así estaba nuestro espíritu. Estaba muerto y estaba totalmente inerte, pues. Pero cuando llegó Dios y nos dio del agua viva de su espíritu, nos dio de beber de su espíritu, es como cuando tenemos como en las escuelas se ve el ejemplo, ponemos el granito de frijol en un vaso, le ponemos agua, le ponemos algodones, le ponemos agua, y ¿qué pasa con ese granito de frijol que era una piedra antes? Empezó a nacer la raíz y a nacer la plantita, y esa es la forma más o menos en que lo podemos ejemplificar, cómo Dios trajo una vida nueva a nosotros. Pero esa vida nueva todavía está acompañada de nuestra vieja vida, de nuestros viejos vestidos, y eso es la carne. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios en este versículo: despojaos de vuestros viejos vestidos, mudad vuestros vestidos, revestíos del hombre nuevo, y estemos atentos para lo que Dios quiere a nuestra vida. Amén. Entonces la palabra nos está hablando a nosotros en lo personal. Dice el versículo 3, dice: y levantémonos y subamos a Betel. Y aquí lo que está diciendo es nuevamente reafirmando: vamos a levantarnos y vamos a ir a Betel, donde habla Dios. Y el día de hoy, por la tarde, todos tomamos una decisión y dijimos: me voy a levantar de donde estaba, de mi comodidad, y voy a ir a Betel, a donde Dios nos está hablando. Y el día de hoy, por su palabra, el Señor nos está hablando el día de hoy. Amén. Y decidimos y venimos aquí para estar
escuchando de la palabra de Dios, y este es el Betel que quiere Dios que hagamos todos los días, que no dejemos de congregarnos, que estemos presentes buscando su rostro, buscando su palabra, buscando estar congregados todos juntos para recibir el crecimiento espiritual que es necesario para seguir buscando a Dios y seguir estando presentes hasta que Él venga a recoger a su iglesia. Amén. Qué tremendo cómo nos está hablando el Señor en esto. Levantémonos y subamos a Betel. Dice Jacob, y ahí voy a hacer un altar que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya entonces estamos viendo un Jacob, decíamos, bien convencido. Dios, ya ahora sí dice, Dios estuvo conmigo, Dios me habló allí, vamos a regresar a ese lugar donde Dios me habló. Y vamos a buscar al Señor, porque así como ha estado conmigo, yo les voy a enseñar que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la parte importante del liderazgo que estaba tomando Jacob. Así dieron a Jacob, dice el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este es el versículo 4. Ahí, fíjense cómo, bien interesante, ¿no? Realmente venían de otros lugares, venían de otras ciudades donde había otro tipo de adoración, otro tipo de dioses, otro tipo de religiones, y todavía las traían con ellos mismos. Y vinieron y se las entregaron a Jacob en obediencia, obedeciendo ahora sí al líder para que fuera cumplido el mandamiento de Dios. En esto de los zarcillos y de los aretes, vemos cómo realmente en la religión tradicional pues se utilizan muchos símbolos, ¿no? que pueden decir, yo recuerdo, sobre todo allá en los estados del sur, las personas traen cadenas con vírgenes y símbolos y todo eso, y los aretes también ponen símbolos religiosos. E inclusive yo estaba recordando el día de hoy por la mañana cómo allá en el sur se usan lo que le llaman escapularios, y los rosarios que se ponen las personas o en los carros, etcétera. Todo ese tipo de simbología también había en este pueblo en ese tiempo, y entonces quiso Dios que fuera quitado todo esto y le fuera entregado, y fueron enterrados, fueron sepultados debajo de un árbol, para que ya nadie se acordara de ellos, para dejar atrás todo el aspecto religioso que había en sus vidas. Y esa es una parte importante que Dios nos sigue hablando. Todavía, ¿qué más nos queda de idolatría? ¿Qué más nos queda todavía de nuestra manera especial de vivir? Y que queremos quitarnos, tenemos que quitarnos toda esa clase de idolatría, toda esa clase de actitud religiosa, donde, fíjense bien cómo el egoísmo viene siendo la religión donde la persona a sí mismo es prácticamente como un dios, ¿sí? Es decir, la religión donde el Dios soy yo mismo, dice el egocentrismo. Esa clase de religión a Dios no le gusta, y entonces es el momento de obedecer al Señor y quitar toda esa clase de abominación para Dios. Amén. Así es que el pueblo fue obediente en el versículo 4 y le entregaron todo. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Recordemos, en el capítulo anterior acababa de haber un acontecimiento sangriento donde los hijos de Jacob habían hecho prácticamente se puede decir una masacre ante los del pueblo de Siquem. Y vino el temor a Jacob de decir, ¿qué hicieron ustedes? Ahora todos los pueblos van a estar contra nosotros y nos van a perseguir, somos pocos en cantidad. Vino ese temor a Jacob, pero Dios estuvo con ellos. Y al momento que fueron transcurriendo en ese peregrinar, Dios puso temor
ante los pueblos, a los pueblos que iban pasando, y no los persiguieron. No aconteció nada porque Dios los protegió. Dios puso temor ante todos los demás y fueron libres de toda persecución. Y así es como nos habla también el Señor en su palabra. En el Salmo 91 dice: 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu otra mano, y tu alma será preservada, no perecerás. Entonces así nos protege Dios al que habita al abrigo del Altísimo, porque así es como moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Salmo 91. Por aquí se los dejo de tarea para que lo podamos estudiar. Es una promesa de Dios maravillosa en nuestra vida. Entonces, en el versículo 6 sigue diciendo: y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Este es Betel, y en todo, y él y todo el pueblo que con él estaba. Es decir, originalmente el pueblo se llamaba Luz, era el territorio de Canaán, y así era conocido el lugar. Pero cuando llegó Jacob, obviamente el nombre era mucho más importante: Betel, donde está Dios, donde habla Dios, donde está la presencia de Dios. Y fueron a conquistar prácticamente, digamos espiritualmente, fueron a establecerse ahí y se adueñaron de este lugar para cambiarle nombre, para decir: antes era un lugar que se llamaba Luz, ahora se va a llamar Betel. Dios con nosotros, donde habla Dios, donde está la presencia de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros, a donde vamos, Dios nos llama a que espiritualmente asaltemos el lugar. Espiritualmente, digamos: este es un lugar de Dios. A donde yo voy a trabajar, este es un lugar de Dios. Y declarar en el nombre de Jesús que Dios ha establecido su reino ahí en este lugar. Amén. Si llegamos a donde está nuestra vecindad, decimos: aquí se ha establecido el reino de Dios. Aquí es el lugar donde Dios habla. Aquí está el lugar donde Dios está con nosotros, donde el Dios viviente permanece con nosotros. Entonces ese es el otro mandamiento que nos llevamos el día de hoy también. ¿Cuál es nuestro Betel? El lugar donde vayamos. Ese es el lugar donde vamos a establecer la autoridad de Dios espiritualmente. Nosotros llegar y asaltar. Nosotros llegar y tomar ese lugar, porque declarar un lugar santo para Dios. Amén. Dice el versículo 7: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí vemos el término El quiere decir, en hebreo quiere decir Dios. El Betel, el Dios del lugar donde habla Dios. Eso quiere decir El Betel. Y nosotros tenemos que aceptar y reconocer que Él ese es el Señor. Amén. Dice el Señor: yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero Él es el único, el Señor. Amén. Dice: y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Dice el versículo 8. Aquí vemos otro episodio en la vida de Jacob. Hasta ahí venía toda la autoridad. Hasta el versículo 7 venía desarrollándose toda esa etapa de establecer el reino de Dios y de establecer la conversión y la autoridad de Jacob ante el pueblo que iba con él siguiéndolo. Pero inicia en el versículo 8 otra etapa en la vida de Jacob. Empieza una prueba importante. Y aquí se trata de Débora. Dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Aquí decimos, una etapa importante también de la conversión de Jacob, porque ahí empezó el tiempo de la prueba.
Débora era una persona cercana a su familia, una persona muy apreciada por él, porque era el ama de su madre, ¿sí? Ella era la persona que había acompañado desde la niñez a su madre Rebeca. Entonces, por lo tanto, imagínense todo el vínculo familiar que había con esta mujer, con Débora. Obviamente, al momento de que llegaron a este lugar y fue muerta esta mujer Débora, hubo una tristeza, hubo una prueba por la que pasó Jacob. Y si no fuera tan importante en su vida de Jacob, no estuviera aquí escrito en esta palabra, pero el versículo 8 lo dice especialmente: y fue sepultada al pie de Betel, al pie de este lugar donde había levantado Jacob el altar para Dios, debajo de una encina, y la cual fue llamada Alon Bakut. Entonces, como les decía, en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, sabemos que muchas de las veces nos acontecen pruebas, pero Dios está con nosotros, así como estuvo con Jacob, y como vamos a ver enseguida. Dios, en medio de las pruebas donde nos encontremos de diversas maneras, Dios está con nosotros. Así como dice el versículo siguiente, el versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y yo ahí me detengo también un poquito, porque decir, después de la tristeza de haber perdido a este ser querido, vino Dios y lo bendijo, y podemos decir, y lo consoló también. Entonces, cuando nos encontremos en diversas pruebas, recordemos, Dios está siempre con nosotros. Dios está con nosotros y no tenemos que dudar en lo absoluto. Aunque parezca algunas de las veces que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios nos ha dejado, recordemos, así como estuvo con Jacob, está con nosotros. En medio de la prueba, sea de cualquier índole, Dios está con nosotros y Él está ahí para consolarnos y para levantarnos. Amén. El versículo 10 y dice: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios le cambió de nombre, y ya no era este hombre tímido que decíamos, ya no era este hombre indeciso, ya no era este hombre inseguro, falto de autoridad, sino que ahora le estaba cambiando el nombre y le dijo: ahora tú eres Israel. Nosotros también, cuando fuimos convertidos, Dios nos llamó cristianos, Dios nos llamó hijos de Dios, Dios nos llamó su especial tesoro, Dios nos llamó su pueblo escogido, Dios nos llamó su real sacerdocio, y de esa manera también Dios nos cambió el nombre, así como se lo cambió a Jacob. Amén. ¿Acepta usted ese nombre? ¿Acepta usted el nombre que le ha dado Dios? ¿Acepta usted el nombre de ser llamado hijo de Dios? Cada uno de nosotros, Dios nos cambió el nombre y ahora nos dio una identidad completamente diferente, así como se la dio a Jacob. Dios le trajo bendición al momento de cambiarle su nombre. Dice el versículo 11: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Fíjense qué interesante este versículo, porque en primer lugar lo que está sucediendo es que la promesa que Dios le había dado a Abraham y que Dios le había dado a Isaac, que de ellos saldría una descendencia, un pueblo que sería multiplicado así como los granos de arena en la playa, así como la cantidad de estrellas en el cielo, así va a ser multiplicado su descendencia de ellos. Y en Israel estaba haciendo ya cumplir esa promesa que les había dado a los patriarcas. Israel, precisamente, al cambiarle el nombre, ya empezó a llamarse como una nación. Y vamos a ver más adelante en este mismo capítulo cómo Dios estableció a través de sus hijos cada una de las
poblaciones que se ha logrado y que hasta el día de hoy está el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Sin embargo, espiritualmente Dios ha seguido cumpliendo esa promesa, porque el Israel que espiritualmente ha establecido Dios en todas las naciones, en todo el mundo y en todas las lenguas y en todas las razas, es la Israel espiritual en la cual pertenecemos nosotros. Esa es la promesa que estaba empezando a cumplir Dios en este día. Amén. Nosotros somos el Israel espiritualmente, porque a través de Jacob, Israel estaba haciendo, es decir, Jacob, a quien le cambió el nombre a Israel, estaba tomando una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesús, el Israel espiritual, venimos a ser nosotros pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios especialmente. Así es que nosotros somos llamados israelitas espiritualmente, y lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La tierra, dice el versículo 12, la tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue Dios de él, y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Es decir, cumplió esa visita del Señor, cumplió esa palabra y se retiró momentáneamente, digamos, de su presencia, pero habiéndole dejado esa bendición, habiéndole dejado esa promesa que ahora nosotros alcanzamos a través de esa palabra que le había dado Dios mismo a Jacob. Amén. A Israel ahora. Dice, y Jacob, el versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Libación viene siendo precisamente una ceremonia donde el lugar es rociado con aceite y bañado con aceite, que es declarado un lugar santo, declarado un lugar especial. Y ese es el lugar también donde nosotros, donde decíamos, Dios nos ha llamado a que hagamos un altar. Y nosotros también espiritualmente y simbólicamente derramamos nuestro aceite en nuestro lugar. Hace un año que tuvimos mi esposa y yo la fortuna de comprar una nueva casa. Antes de irla a habitar, fuimos y ungimos con aceite todos los lugares y las puertas y las ventanas y todo, declarando el lugar una bendición para Dios, declarando nuestra casa un lugar para Dios, donde habita la presencia del Espíritu Santo y de Dios mismo con nosotros, con nuestra familia. Y eso es lo que Dios también quiere que hagamos. El lugar donde estemos sea un lugar declarado santo para Dios. Amén. Y que hagamos una libación espiritualmente, simbólicamente, hacer también una libación y derramar el aceite espiritual en el lugar donde nos encontremos. Amén. Dice el versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había estado con él, Betel, el lugar donde está Dios, el lugar donde habla Dios. Versículo 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Iban hacia este lugar, y ahí hubo otra prueba especial en la vida de Jacob. Aparentemente el trabajo de parto, aparentemente el nacimiento de otro hijo, pero no sabía que iba a acontecer algo especial en esa etapa de su vida. Iba a acontecer una prueba también muy dura. La mujer que él había amado más en su vida, la esposa que había sido la esposa especial en su vida, iba a acontecer. Dice el versículo 17, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo.
Sigue el versículo 18: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué sucedió? La mujer que él más había amado, la mujer por la que había entregado su trabajo durante 7 años, y que después de que había sido engañado y trabajó otros 7 años más por buscar y por tener por esposa a la mujer que él amaba tanto, ahora la había perdido. Imagínense qué prueba tan dura, qué prueba tan difícil. De manera que la partera inclusive le llamó al niño Benoni, que decía el hijo de mi dolor, el niño de mi dolor. Mas Israel no quiso ese nombre para su hijo. No quería que su hijo le estuviera recordando con su nombre una pérdida, que le estuviera recordando un dolor, que le estuviera recordando algo triste, un capítulo triste de su vida. Sino dijo: yo lo voy a llamar Benjamín. Y Benjamín quiere decir el niño de mi mano derecha. Es decir, podríamos decir el báculo que me va a acompañar, el bastón que me va a acompañar, el que me va a sostener, el que me va a dar aliento todos los días, el que me va a levantar, el que me va a hacer tener ánimo todos los días. Fíjense qué contraste, ¿no? Realmente, cuando la partera le estaba dando un nombre de tristeza, de amargura, el niño de mi dolor, el hijo de mi dolor, ahora Jacob le estaba llamando el de mi mano derecha, el que me sostiene, el que va a ir conmigo constantemente, el que me va a dar ánimo, el que me va a hacer recordar a esta esposa amada que una vez tuve. Entonces, así es como estaba recibiendo una bendición especial, y fue consolado para todos los días de su vida con este hijo Benjamín. Dice: y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Es decir, este lugar que era conocido como Efrata también es el lugar Belén, donde nació el Señor Jesús cuando era bebé, donde fue María y tuvo trabajo de parto, pero ahí nació el hijo del Dios viviente. Amén. Qué bendición fue ese lugar precisamente. Dice: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Dice: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Ahí precisamente donde había establecido, donde había sepultado a su esposa, no era posible que fueran llevándola durante el peregrinar por el desierto, sino que ahí la sepultaron, ahí pusieron una señal. Y vamos a ver en un ratito este lugar cómo está establecido en los días de hoy. Amén. Sigue diciendo a partir del versículo 22, señalando cada uno de los hijos de Jacob. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, dice, los hijos de Israel fueron 12. Y vamos a poner atención un poquito en esta parte, porque los 12 hijos de Israel se han convertido hasta el día de hoy, las 12 tribus de Israel, que son el pueblo, toda la población de Israel que ha sido establecida como país en esta nación. Dice: los hijos de Israel fueron 12. Dice: los hijos de Lea, una de sus mujeres, su primera esposa que tuvo, dice, fue Rubén, el primogénito de Jacob. También fue Simeón, también fue Leví, también fue Judá, Isaacar y Zabulón. Señala aquí cuáles son los hijos de Jacob o de Israel de parte de Lea, su mujer. Ahora, los hijos de Raquel, esta mujer que acababa de perder, fueron José y Benjamín.
Y más adelante en los siguientes capítulos vamos a llegar a ver cómo los hijos de Raquel, por tanto que la amaba a ella, se convirtieron en los hijos más predilectos, los hijos más consentidos de parte de Israel. Ahora sigue diciendo el versículo 25, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Aquí nos detenemos poquito porque preparé algo para compartirles. Le pedí aquí a mi hermano que nos haga el favor de poner esta ilustración que preparamos. La vamos a ver en las pantallas. Vamos a dar la siguiente, mi hermano, de favor. Haciendo clic tiene los efectos. Aquí en este lugar viene siendo un mapa más o menos actual, donde la carretera que está ahí señalada con negro marca lo que es el camino para llegar hacia la tumba de Raquel, de este pasaje que acabamos de leer. Actualmente en Israel hay un lugar donde está establecido, donde todavía puede haber turismo y pueden visitar y conocer este lugar que está hasta el día de hoy, como dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está diciendo la verdad. Vamos a ver la siguiente lámina, de favor. Aquí en la siguiente vamos a ver la fotografía de donde está la tumba de Raquel. Fíjense, ahí aparece una flecha donde marca, señala dónde está la tumba. Se ve por ahí un domo blanco hacia el fondo. Lo que vemos ahí es una barda que separa los dos países, tanto Israel como Palestina, ¿sí? Son los lugares, o sea, realmente esta nación se ha convertido en un lugar un tanto complicado. Y vemos, no como vemos aquí nuestra línea divisoria, que es totalmente recta y perfectamente bien delimitada, pero ahí tienen que separar por barrios y tienen que separar por lugares arqueológicos o lugares de visita turística para proteger a sus naciones de los peligros. Pero nada más es una muestra de cómo verdaderamente, como dice la palabra de Dios, hasta el día de hoy está establecido todavía el lugar donde está la sepultura de Raquel. Amén. Vamos a ver, de favor, nada más la siguiente lámina. Aquí vamos a ver los 12 hijos de Israel y aparecen en el nombre hebreo cada uno de ellos, de los 12. Yo no sé de hebreo. Si alguien de ustedes sabe de hebreo, podría leer lo que dice. De hecho, en el idioma hebreo se lee de derecha hacia izquierda, y ahí vemos los nombres de Leví, como lo pronuncian en el idioma original. Dice Leví, Shimón, Reuben, Zulum. Sí, no lo sabemos pronunciar muy bien. Ishakar, Yehudá, que es Judá, Gad, Naftali, como lo pronuncian así ellos, Naftali, que es Neftalí, Dan, Benjamín, que es Benjamín, Yosef, que es José, y Asher. Vamos a ver la siguiente lámina. En esta otra ilustración nos muestra cómo a través ustedes saben, es el símbolo de Israel, es la estrella de David, ¿sí? La estrella de David, que tiene 6 puntas, son 2 triángulos encontrados, son 6 puntas, pero en cada una de todos los ángulos están los 12 nombres de las tribus de Israel. Es como están clasificados en el día de hoy. Son los mismos nombres que acabamos de ver. En la siguiente lámina, de favor. Aquí vamos a ver con letra más pequeña todavía, pero viene siendo los 12 nombres de las tribus de Israel, y este mapa nos indica cómo al momento de que Josué llegó con todo el pueblo de Israel a ocupar el territorio, cómo fueron distribuidos geográficamente las poblaciones de cada una de las tribus de Israel. Es una ilustración interesante.
Si alguien quisiera esta clase de información, se les puede enviar por correo electrónico, nada más nos pueden decir y con todo gusto se las mandamos. Amén. La siguiente ilustración de favor, que viene siendo aquí el significado de cada uno de los hijos, es una letra pequeña, pero dice Rubén, significa mirad un hijo o el que mira al hijo. La siguiente de favor, Simeón, significa oír, discernir y obedecer. Leví significa unir o el que une. Judá significa adorador de Dios, el que adora a Dios. Isaacar significa recompensa, quien trabaja por salario. Zabulón significa habitación o también significa morada o continuidad. Esos son los símbolos, los significados, perdón. En la siguiente vemos José, significa añadir o agregar. Benjamín significa el hijo de mi mano derecha, como lo habíamos dicho hace unos momentos. Gad significa ser coronado o ser bendecido. Y Neftalí significa el que lucha, el que hace contienda, el que pelea prácticamente. Amén. Gad significa ser coronado o ser bendecido. Amén. Y Aser significa bendecido, feliz, próspero o gozoso, podríamos decir también. Fíjense cómo en cada uno de los nombres nosotros nos vemos identificados, porque Dios nos ha dado gozo, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado bendición, Dios nos ha hecho guerreros espirituales a cada uno de nosotros. Amén. Así es que vemos la mano de Dios en nuestras vidas en cada uno de estos significados de los hijos de Israel. Amén. Y así continuamos también con nuestro pasaje de Génesis 35. En el versículo 27 dice: después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Dice: y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Otra prueba más vino a su vida, otro momento especial en su vida de Jacob, o de Israel, como ya le llamaba el Señor. Otra prueba más, pero Dios siguió estando con él todos los días hasta el fin del mundo. Y así es como Dios nos bendice el día de hoy. Isaac, su padre, murió de una plena vejez, de una vida plena, lleno de días. Dios estuvo con él todos los días hasta el momento que fue a su sepultura. Y Jacob, o Israel, estuvo ahí para sepultarlo, pasando esa prueba, pero sintiéndose seguro, ahora con autoridad, ahora con cabeza de un pueblo de Israel, con las 12 tribus, con los 12 hijos, teniendo ahora sí el liderazgo que le pertenecía, el liderazgo que Dios puso en el hombre nuevo en su vida. Y así es como Dios nos trae la bendición el día de hoy a cada uno de nosotros. Nos trae mandamiento, pero también nos trae bendición. El mandamiento no viene solo, sino que viene acompañado de una bendición a nuestras vidas. Y ahora, mis hermanos, nosotros nos llevamos esta tarea de establecer el reino de Dios, establecer nuestro Betel, establecer nuestro altar y buscar a Dios todos los días hasta que Él venga por su iglesia. Amén. Y esa es la autoridad que nos ha dado el Señor, pero también nos ha dado la bendición. También nos ha dado la bendición, como en Jacob, estar con nosotros en el día de la prueba, en el día de la adversidad, en el día de la dificultad. De ese modo, mis hermanos, damos por terminado el estudio del día de hoy, del capítulo 35 del libro de Génesis.
Y con el gran favor de Dios, la próxima semana damos un salto para irnos a otro capítulo importante, otro pasaje muy importante en esta serie de pasajes importantes del libro de Génesis, para irnos al capítulo 40 de este mismo libro de Génesis, en el que hablaremos de un episodio en la vida de José, el soñador. Un episodio en el que veremos de qué manera Dios revela el nuevo pacto con nosotros, con el hombre, por medio de los sueños que tuvo José en la cárcel. Está muy interesante que veremos esta próxima semana, con el gran favor de Dios, en Shabbat Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. De manera que los esperamos a que se conecten este próximo sábado, como lo hemos estado haciendo, para seguir creciendo juntos en esta palabra del Señor en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Puntualmente los esperamos en nuestras plataformas que tenemos, tanto en Facebook como en YouTube. Y mientras tanto les damos muchas gracias por estar conectados con nosotros, por acompañarnos en este estudio del día de hoy. Que Dios sobreabunde la gracia y la bendición en las vidas de cada uno de ustedes, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén y amén.